Hola, buenas tardes. En alrededor de 5 minutos vamos a dar inicio al segundo día del coloquio Simondón. Estamos terminando de resolver unos detalles y ya en breve, en 5 minutitos, arrancamos. Vamos a dar inicio a la tercera mesa. Vamos a abrir esta tercera mesa con una ponencia de el compañero Thiago Novaes, amigo del grupo que ha venido especialmente para este coloquio desde Brasil, de la Universidad de Brasilia, y se lo agradecemos mucho. Y el título de su ponencia es Anónimos e gratuitos y técnica, guerra ontológica e información. Hola, buenas tardes, mucho gusto estar acá, es un gran honor, de verdad. Pido disculpas ya por hablar un poco portuñol, pero pienso que sería mucho mejor que intentase hablar un castellano mismo a veces precario. Pero tengo aquí un texto que me ayudó Connie a traducirlo, entonces pienso que se va a funcionar. Es un gran honor por dos motivos básicos, que primeramente hace exactamente un año organizamos un coloquio en Campinas, donde estuve el profesor Pablo, y hablamos de Simondón también en Brasil. Hay una emergencia de su pensamiento allá, sobre todo en las ciencias humanas. Pienso que voy a aportar una contribución, y también mi compañero. Y de otro lado, es una oportunidad singular para mí por presentar por la primera vez este concepto que tengo desarrollado hace como 4 años como mi maestría, y ahora estoy haciendo doctorado sobre esto, que tiene que ver con 2 tipos de propiedad, como voy a pasar a leer, que es la propiedad intelectual, sobre todo en Internet, y la propiedad genética, a partir de la perspectiva de la investigación de los bancos de semen. Bueno, tengo como propósito en este texto presentar un nuevo concepto, anónimos y gratuitos, que trata de dar una nueva forma a la circulación de 2 propiedades bien conocidas, la propiedad intelectual y la propiedad genética. En ambos los casos se movilizaron implicaciones del anonimato y la gratuidad, lo que combinado e impulsionado por la relación hombre-máquina ofrece una herramienta para pensar la construcción ontológica de la noción de persona, en un esfuerzo en romper los límites que organizaban relaciones típicas del pensamiento instrumental sobre la técnica. Separada del individuo, la técnica se ha descrito principalmente como una herramienta de cultura, y sus usos como diferentes síntomas de las diversas formas que la cultura adopta para modelarse sobre la naturaleza, es así universal. Anónimos y gratuitos se vuelve para relaciones que transgreden estos conceptos y pretende ayudar a pensar fenómenos emergentes que desafían las actuales formas de atribución de autoría, sea artística, sea en el principio, en el propio concepto de la unidad de la especie humana. Asumí la tarea de describir la relación hombre-máquina desde una reordenación ontológica. Me pareció desafiante entonces intentar relacionar la reciente producción de la antropología de los pueblos amerindios con la filosofía propuesta por Gilbert Simondon, donde las nociones de persona, naturaleza y corporalidad ganan rendimiento como acoplamientos híbridos de un lado o individuaciones, como sugiere Simondon. El paralelismo entre estas expresiones tiene consecuencias.
como espero que se quede claro, ya que se trata de hacer frente no solo a maneras diferentes de pensar el mundo, sino de vivir y sentir en el mundo, lo que me lleva a pedir prestado el concepto de guerra ontológica. Si suficientemente descrito, el argumento que se va a desarrollar puede ser entendido desde una epistemología que se refiere a una forma de experimentar la producción de conocimiento cuya fuerza no se expresa en los regímenes de verdadero o falso, sino que quieren prestar una contribución a una concepción de historia que nunca se repite. Partiendo de una investigación que se vale del concepto de Simondon de tecnicidad, intento describir las relaciones que surgen del encuentro del ser humano con algunos objetos técnicos que funcionan en Internet, donde el mecanismo ontológico de la individuación, también establecido por Simondon, nos ayuda a comprender la multiplicación de la autoría frente a la propiedad intelectual en Internet como una expansión del individuo dotado de derechos. Complementar este enfoque sobre la autoría, que opera desde la construcción de enciclopedias, publicación de información confidencial de interés público, así como el activismo online, el híbrido a que se refiere Anónimos y Gratuitos problematiza con su especificidad la noción económica clásica del intercambio, sea comercial o de fondo solidario, como sugerido por la circulación de regalos tan estudiada en antropología. Se trata de buscar entender la circulación de la riqueza, los recursos intangibles en las redes distribuidas donde el anonimato es asegurado en protocolos de comunicación en línea, haciendo la siguiente pregunta: ¿dónde no hay reconocimiento de las personas por detrás de la disponibilización de los archivos que contienen música, videojuegos? ¿Cómo comprender un fenómeno que confunde sujeto y objeto, forma y contenido, seres animados e inanimados, productor y consumidor, haciendo obsoleta la idea de intercambio en un ambiente donde persiste la circulación abundante de gratuidades? Como sugiere Latour en su libro famoso Jamás fuimos modernos. Cito: los modernos afirman de hecho que la técnica no es más que una dominación instrumental, la ciencia puro razonamiento y puro acto. La economía es puro cálculo y el capitalismo pura reproducción, el sujeto pura conciencia. Esto es lo que fingen creer, pero hay que nunca creer en ellos por completo, ya que lo que afirman es solo la mitad del mundo moderno, el trabajo de purificación que destila lo que el trabajo de hibridación le ofrece. Al asumir la contribución de la hibridez para situar lo que voy a tratar como guerra ontológica, que se centrará principalmente en las diferentes formas de concebir el ser humano, la naturaleza y la técnica, me gustaría hacer referencia a un concepto auxiliar, quizá justificado por su carácter deliberadamente político, el concepto de cyborg. La presencia del cyborg en las sociedades industriales ya tiene por lo menos medio siglo y puede haber comenzado, así como muchos experimentos científicos, en experimentos con animales. Al insertar una bomba osmótica en el cuerpo de un ratón, los cientistas del Hospital Rockland State en Nueva York fueron capaces de controlar el movimiento de sustancias químicas que resultaban en modificaciones en la fisiología del animal. El cyborg es entonces una referencia para describir una relación hombre-máquina dentro de las sociedades técnico-científicas, un mito que converge el resultado inevitable de nuestra idea de progreso, problematizando el desarrollo de las relaciones humano-máquina al fines del siglo XX. Tomando el cyborg como fuente de inspiración, Anónimos y Gratuitos no pretende anunciar el tema de la hibridación en la construcción de las identidades de los llamados postnaturalistas, sino antes contribuir al diseño de su forma contemporánea, que utiliza tanto las nuevas tecnologías de comunicación como nuevas técnicas de reproducción asistida. A partir de la crítica de Simondon sobre la relación utilitarista de la técnica y contrastando su funcionamiento con los mismos conceptos que organizan esta supuesta razón, Anónimos y Gratuitos es tanto una queja como una vía de escape a la lógica que caracteriza el mecanismo ilemórfico de control del hombre sobre la realidad. Gilles Deleuze y Félix Guattari así entienden lo que es un concepto. Los conceptos son centros de vibraciones, cada uno en sí mismo y unos en relación a otros. Y por eso todos resuenan en lugar de seguirse o de corresponderse. No hay razón para que los conceptos se sigan. Los conceptos, como totalidades fragmentarias, no son ni siquiera las piezas de un rompecabezas, porque son contornos irregulares y no se corresponden. Ellos forman una pared, pero una pared de piedra seca,
Y si todo es tomado conjuntamente, eso se da por caminos divergentes. Incluso los puentes de un concepto a otro siguen siendo encrucijadas, o desviaciones que nos circunscriben cualquier conjunto discursivo. Son puentes que se mueven. Desde este punto de vista, no es un error pensar que la filosofía está en un estado de perpetua digresión o digresividad. Para seguir en nuestra digresión, pensaremos rápidamente en la construcción de la idea de persona como lugar privilegiado para la reflexión de la antropología contemporánea. Podemos considerar que el debate sobre la noción de persona en antropología debe hacer referencia a un texto de Marcel Mauss de 1938 llamado La categoría del espíritu humano, la noción de persona y de yo. Desde un fondo primitivo común, la noción de persona entonces concebida como universal se separa históricamente para construir una clara función social. Partiendo de la idea de un personaje, Mauss sugiere que evolucionaríamos hasta la persona moderna, consolidando entonces un yo, un ser en sí mismo, tendo pasado por etapas sucesivas de la persona latina, la persona cristiana, un yo filosófico, hasta una persona psicológica. Por supuesto, es un enfoque que ve a lo social desde la oposición entre individuo y sociedad, que separa la parte del todo, a excepción de la propuesta de Émile Durkheim, pero que presenta, según el antropólogo Marcio Goldman, dos contribuciones totalmente distintas. Por un lado, rechazamos el punto de vista evolutivo, inspirado en la teoría social emergente de finales del siglo XIX. Otra contribución nos ha dado muchos frutos, y desde el punto de vista que llamaremos relativista, buscaré relacionar la noción de persona con la noción de naturaleza, en contraste posible con las contribuciones de Simon Don y sobre todo Donna Haraway. Pensaré el tema que nos conduce hasta aquí a la emergencia de anónimos y gratuitos. Tomado desde una ontografía comparativa, la noción de la naturaleza será desconstruida como base universal sobre la cual se impone el artificio, permitiendo separar el ser humano de una condición primera. Con una doble función que define un todo, así como la totalidad de las cosas, la naturaleza se presenta como una regla verificable, la simetría necesaria de una ontología que pone en orden las unidades ventiladas en el caos. Sin embargo, con asociadas las nociones de preindividual de Simon Don o cyborg de Donna Haraway, la naturaleza no se desplaza apenas de su función pasiva y manipulada por el hombre, o de su papel de referencia original pura y armoniosa, pero se pone en conflicto con otras ontologías no creo que disculpa. Sí, disculpa. La naturaleza del espacio armonioso, destacando por nuestro interés la crisis de una epistemología fundada en la idea de los hechos, eventos similares a los llamados hechos de la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza maternal y perfecta que ofrece sus bendiciones al hombre sin que él tenga que hacer ningún esfuerzo para conseguirlo, hasta comer el fruto prohibido del árbol de ciencia, desobedeciendo a Dios y estableciendo el pecado original. Aquí está el mito de la creación de la humanidad, como se propone la tradición judeo-cristiana, donde la armonía entre el hombre y la naturaleza se rompe con el libre albedrío, divorciando la humanidad para siempre de su forma más pura y original. Otro mito que se ocupa de la decadencia del ser humano se refiere a la pérdida de la armonía con la naturaleza, es la Edad de Oro, el primer momento de la experiencia humana en la naturaleza, donde vivíamos en la eterna primavera, muy cerca de la condición de los dioses. La pérdida de esa referencia alimenta la creciente búsqueda de más dispositivos, herramientas que, en una relación utilitarista de la tecnología, promueva la domesticación de la naturaleza y la mejora de las condiciones de vida. Decadente o ascendente, lo artificial justifica y amplía la acción humana, sin dejar de ofrecer más y más nuevas formas de relación hombre-naturaleza. Diderot propone una rica imagen de un hombre natural atrapado dentro de un hombre civilizado que para entrar en un estado de artificialidad opone la naturaleza original a las necesidades de la sociedad civil. Cito, ¿ustedes desean saber la breve historia de casi toda nuestra miseria? Aquí está. Había un hombre natural, se presentó dentro de un hombre artificial y se ha promovido una guerra continua en el interior de la cueva que dura toda la vida.
Cuando el hombre natural no es el más fuerte, es derribado por el hombre moral y artificial. Y tanto en uno caso como en el otro, el triste monstruo es acosado, torturado, colocado sobre la rueda, gemiendo sin cesar, siempre infeliz, sea por un falso entusiasmo de gloria que le transporta y embriaga, sea porque es una falsa vergüenza que le masacra. Si está en la capacidad de desarrollar técnicas y tecnologías la separación entre la naturaleza y el ser humano, nos parece también así es porque el aspecto creativo de la naturaleza y sus artificios de producción fueron ocultados, lo que permite la propagación de una definición más redondeada, estable y armónica de naturaleza. Sin ningún cambio, el hombre natural no tiene por qué evitar el caos, y la técnica no tendría siquiera su función civilizadora. Hablar de la naturaleza es hacer referencia a la materia, no a lo que pesa o resiste en los cálculos de la física y la ingeniería, sino en lo que se establece en la definición ontológica metafísica que describe la propia naturaleza de los seres. Para la ciencia, la materia es una entidad inteligible que se define en el cálculo de sus propiedades: peso, densidad, resistencia, flexibilidad. La materia es el nombre genérico para la cosa, el objeto mismo y el punto de partida para entender sus propiedades. Lo contrario requerido del sujeto que lo descubre. Podemos pensar en un reemplazo de una ética del hombre en la naturaleza, disipando la mayor parte de los privilegios adquiridos con el monoteísmo judeo-cristiano, hablar de un hombre que no se quita de la naturaleza. ¿Qué relación alternativa se puede diseñar para la chispa divina del alma humana con su libre albedrío que promueve la separación de la cultura con la naturaleza? ¿No habría espacio para la libre voluntad humana, incluso haber su voluntad inserta en la naturaleza entre otros flujos? Si suficientemente descrito, nuestro conjunto de relaciones se refiere, teórica y políticamente, a intentar una doble resistencia. Criticar el desarrollo irresponsable de la tecnociencia, que promueve la mejora de la naturaleza brutal y desordenada, así como refuta regresiones dirigidas a demonizar los artificios técnico-humanos por considerarlos antinaturales, condenándolos a existir en contradicción con la esencia armónica de las cosas contra la naturaleza misma. Tomando la ciencia como producción de verdades que afirman ciertos métodos de reconocimiento de los hechos y su avance hacia la clasificación de los fenómenos en los cálculos que generan previsibilidad y eficacia, Anónimos y Gratuitos es una forma de hacer frente a la aparición del relativismo de la razón, compartiendo la pluralidad de la variación lógica de la forma natural o la forma natural de la variación, puso en juego para discutir y proponer un tipo de producción de conocimiento. Llamaremos de naturaleza entonces la realidad preindividual que cada individuo tiene consigo, considerando un solo estado, la fuente de la existencia, tal como propone la noción griega de physis. El individuo proviene de la naturaleza, pero es también parte de la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza preindividual no es algo romántico, un estado al que debemos volver, ni la base de todos los elementos de nuestra experiencia. Es pura construcción. Vamos a considerar la naturaleza más actualizada posible como una virtualidad que se realiza en medio a numerosas posibilidades que permanecen como potencia, como exceso. Por tanto, considero que no existe una base conceptual para la distinción entre la información que se genera a partir de los recursos naturales y la que proviene de los recursos humanos. En la práctica, no hay ninguna razón para que sean entendidas de manera distinta, diferente. La naturaleza no es lo contrario del hombre, sino que es la primera etapa, seguido por la oposición entre el individuo y el entorno en que se encuentra. Aquí está la composición de la individuación física y después de la individuación psíquica y colectiva. Concebir a la naturaleza como una realidad indeterminada de lo posible, desde un preindividual que opera primeramente la percepción sensorial, es el fondo biológico de las especies compartidas. Al rechazar la dicotomía entre naturaleza y cultura, Simondon reserva a la naturaleza como preindividual, lo que sugiere una transición a una segunda fase, donde el colectivo no resulta en individuos separados, siendo energizado afectivamente. Una sociedad puede ser entendida entonces como un estado metaestable, no en términos de fijo o estático. Llamaremos de metaestabilidad a un estado de tensión, lleno de energía potencial que, dado un determinado desencadenante, provoca una transformación.
La liberación de energía desde un preindividual se divide en una persona más o menos estructurada y la forma en que se la apoya. Como este proceso no se completa totalmente, cada individuo mantiene meta estable, incluso para tener un nivel de preindividual disponible para nuevos procesos de individuación. Para llevar a cabo las distinciones ontológicas, deberemos estar atentos entonces a los principios estilísticos y no a la existencia o no al engaño que permite llamar algo de artificial, volviéndonos para la modulación de sus dispositivos específicos, sus modos de relación y operación en el mundo, sus formas de ser y existir. El ser es una metaestabilización de una unidad transductiva, mientras que el individuo es solo una formalización parcial de un fondo preindividual. Al elegir clasificar ontogénesis, la intención es volver a pensar la lógica desde su potencial diverso. La diferencia contamina el ser y el pensar, y no permite el establecimiento de un orden que sobrecodifique la realidad como falsa o no auténtica. No existiendo la naturaleza, interesámonos por una gran variedad de naturalezas cambiantes. Este es el doble movimiento de la ampliación del ámbito de la naturaleza y de la artificialidad, paradoxalizando y exigiendo una complejización en los modos de pensar. El resultado no puede ser otro, sino una naturaleza antinatural e inhumana, el principio de indeterminación virtual. Con eso termino esta primera parte, un poco una abordaje más simondoniana, haciendo un poco de relaciones con conceptos, y paso a... Estoy justo en la mitad. A hablar más específicamente de mi investigación sobre la técnica, lo que me aporta Simondon con la técnica, con estos dos casos bastante específicos, que es la idea de propiedad intelectual en Internet y la idea de propiedad genética almacenada en bancos de semen en todas partes del mundo. Esta parte se llama sobre el modo de existencia de los torrents. Simondon escreveu a segunda parte de sua tese de doutorado, se chama Du modo de existência dos objetos técnicos, sobre o modo de existência dos objetos técnicos, e penso que aporta muitas coisas interessantes e importantes para pensarmos a situação de objetos técnicos em internet, sobretudo, como vou falar, a diferença entre os objetos técnicos abertos e cerrados, como se caracteriza, por exemplo, a diferença entre software livre e software proprietário. Básicamente, cuando se habla de software libre propietario, se habla de software como si pertenecieran a una misma naturaleza, porque funcionan. Pero desde el punto de vista de Simondon, se trata de dos softwares que poseen dos distintas naturalezas. Es una naturaleza sociotécnica abierta, que es como un organismo en crecimiento. El otro es una mercancía que está, en fin, que existe para se decomponer. Bueno, sobre BitTorrent. BitTorrent es una aplicación con licencia bajo los términos de licencia pública general, GPL, que se configura como un objeto técnico abierto y mantiene un grado de indeterminación que hace que sea técnicamente capaz de moverse entre las redes peer-to-peer y por las empresas que trabajan con archivos de gran tamaño. Se trata de un software desarrollado por una sola persona y hoy es utilizado por millones de consumidores que no pagan derechos de autor en los vídeos, músicas, juegos y otros bienes culturales que circulan en las redes distribuidas en Internet. La especificidad de BitTorrent es ser capaz de generar una mayor eficiencia de tráfico de datos, especialmente para archivos de gran tamaño. Diseñado para que el archivo esté disponible al mismo tiempo en que se lo copia, este sistema convierte una dificultad en virtud, ya que, dado que no se realiza la copia de una fuente, sino de varias, genera una mayor velocidad, ya que se utiliza de la demanda para un mayor consumo. En la práctica, este sistema funciona mejor si se mantiene un equilibrio entre descarga y carga, asegurándose de estar contribuyendo al mismo tiempo que se es beneficiado de la red en que se participa. Hoy en día existen varias aplicaciones para compartir archivos con el mismo principio, pero sin embargo el avance de estas tecnologías significa que los usuarios ignoran los supuestos derechos de propiedad intelectual sobre las obras que consumen, estimándose que el 95% de todo el contenido compartido está protegido por derechos del autor. En el caso del almacenamiento distribuido,
es decir, compuesto de cada colección de cada máquina para ser puesta a disposición para copia, el derecho de autor sobre las obras contenidas en los archivos digitales pierde cada vez más su función, pues que no puede dar cuenta de un flujo que bajo la disposición de las redes peer-to-peer sería algo parecido a contar gotas a partir de nubes, listas para causar una tormenta. En 2016, tras los cierres de los sitios de Supernova, que cedió las presiones de la gran industria que continuamente procesaba a los responsables por los daños de propiedad intelectual, la represión de las violaciones de derechos de autor es devuelto a Pirate Bay, sitio que facilita la búsqueda de archivos. Se inició una batalla legal que seguimos hasta noviembre de 2010, dirigidas por grandes empresarios y hackers, mediada por abogados y expertos en la área e influenciada por la visibilidad que la disputa estaba ganando en la sociedad. En febrero de 2007, la compañía lanzó un servicio legal de BitTorrent para descargar películas y en octubre un servicio de distribución de vídeo, el BitTorrent DNA. La comercialización de este invento adquiría un nuevo impulso. Además de buenas ideas, Brancohen comenzaba a ser buen negocio. Por lo tanto, BitTorrent ha demostrado ser capaz de desempeñar una función social siguiendo caminos distintos de los presentes en los discursos de su creador y mayor entusiasta, tradicionalmente considerado como el principal responsable de su existencia en el mundo. Es decir, más que explicar acerca de las creencias y los deseos movilizados por el autor para crear su obra, sería mejor preguntar sobre las redes de tecnicidad que cruzan BitTorrent e hicieron esta aplicación responsable por más de un tercio del volumen de circulación de archivos en Internet en los últimos años. Se trata de proponer una comparación entre los programas abiertos en oposición a los programas cerrados, para ilustrar el problema de la creación de autómatas en relación a la capacidad de adaptación de los objetos técnicos que mantienen ciertas áreas de determinación como diseño técnico avanzado. Todo el trabajo de licencia GPL lleva ese potencial, esta apertura, en la que un cierto detalle técnico elaborado por Brancohen para escribir el programa, con la estrategia de acercamiento singular, es de una eficacia duradera para intercambio de archivos entre redes peer-to-peer, coexistiendo con el modo de ser de la mercancía. Cito a Simondon: la mejora real de la maquinaria no es aumentar el grado de automación, sino mantener un grado de determinación en el funcionamiento de la máquina. Este margen es lo que permite que la máquina sea sensible a un fondo de información. A través de esa información, la máquina puede consumarse en una técnica y no en una mayor automación. La máquina está equipada con una tecnología abierta, y el conjunto de máquinas abiertas supone al hombre como organizador de vivienda permanente, como intérprete de las máquinas en relación con los demás. Simondon defiende la dignidad de los objetos técnicos y así describe las características de los objetos cerrados hechos por el consumo meramente utilitario. El objeto técnico cerrado es aquel que se realiza en su totalidad cuando esté listo para ser vendido. Y desde ese momento de máxima perfección posible, el objeto solo puede ser utilizado para degradar, perdiendo sus cualidades hasta desmontaje final y volver al estado de partes desacopladas. El objeto técnico abierto es neotécnico, dice Simondon. Está siempre en cierta medida en el estado de construcción, la imagen de un cuerpo en el proceso de crecimiento. Situado en la orilla del choque de estas posiciones que polarizan la producción y consumo de bienes culturales, estoy interesado en el trabajo de expresión anónima que permite diferenciar los supuestos innatos del autor de la idea de producción colectiva de multiindividuos, personas que se amplían con nuevas herramientas. Los archivos de intercambio recíproco con los medios técnicos compiten con otra versión que, asumiendo la característica no rival y la velocidad de circulación de la información, acércase a la autoría del consumo de la riqueza compartida. La aparición de un gran volumen de batallas legales en torno al copyright, mostrando las posiciones adoptadas por partes en un sistema de distribución y acceso entre redes, reproduce una mera disputa dentro de una misma suposición ontológica e epistemológica, como individuos intercambiando cosas, tomando el lugar sobre los principios de reflexión, ciertas maneras de ser que han perdido su eficacia con las nuevas asociaciones entre técnica y cultura y han sido sustituidas ahora por nuevos modelos. La expansión de las redes en Internet sugiere el formato de anonimato arquipélago, a diferencia del autor aislado, donde la producción y el intercambio de información se constituye a partir de un valor correlacionado con el tratamiento de otros bienes comunes en la naturaleza bajo la ética de la gratuidad.
Intentamos inventar un nuevo sentido para la circulación social de los bienes culturales como un fenómeno que nos llama atención y que está ganando espacio dejado por la representación de un self, un sí mismo, cuyo énfasis es la apropiación y la acumulación de reconocimiento. El flujo de circulación más rápida de regalos en Internet ofrece, a nuestro juicio, una diferencia importante. La disponibilidad de archivos de computadora no conlleva necesariamente la forma de intercambio. En ese sentido, queremos discutir el intercambio de regalos, si el intercambio de regalos no caracterizaría la creación de relaciones entre personas frente a las relaciones entre cosas mercantilizables. Pero todavía, fundado en la reciprocidad, significa más bien el reconocimiento de la contribución del acto gratuito como repositorio común de los bienes comunes. La reciprocidad, que implica una memoria de datos alimentada por trabajo colectivo, no reconocido en el pago de una deuda y tampoco responde a una demanda de intercambio, pero en su lugar tenemos la intención de atacar el punto de vista de todo este sistema, que es el equilibrio. Puesto que la ley de derechos de autor da por sentado ciertas relaciones de producción con instalaciones de distribución que están en declive, frente a una economía política de bienes intangibles sin intermediarios extremadamente fuerte, nuestros esfuerzos se dirigen a la comprensión de los fenómenos colectivos de transformación potencial del papel de la información, como sugiere el intercambio de archivos entre redes distribuidas en Internet. Desmontando el propietario individual de las ideas, la imagen en crisis es el genio creativo. Llegó de su último encuentro con la representación innata, contra la cual establecemos la creación de trabajos derivados, un tipo de acceso en el formato de múltiples usuarios, ya que ofrece varias herramientas en línea para la inteligencia colectiva. Al tratar de tomar conciencia de la vida social de los torrents, es necesario describir un conjunto de relaciones que nos llevan a imaginarios donde participan proyectos de intercambio de archivos multimedia, cuya demanda aumenta la capacidad y mejora el rendimiento técnico de Internet para generar un sistema capaz de soportar un sistema de intercambio transfronterizo de archivos. Aparte de la competencia directa entre los titulares de derecho de autor y los consumidores de los bienes culturales de todas las edades y lugares conectados a Internet, el conflicto ontológico que tomamos a investigación se da a evidencia de ciertas maneras de concebir el trabajo vivo, la innovación y la creación de conocimiento colaborativo hizo efectiva a través de redes distribuidas, pero frente al intento de elaboración de algunas de las prácticas sociales en sus leyes que penalizan las actividades cotidianas en la sociedad de la información. Teniendo en cuenta la técnica específica involucrada en compartir archivos entre ordenadores, donde no hay pérdida de colecciones, dada la posibilidad de componer las copias completas de los archivos distribuidos y sin pérdida de calidad, sugerimos que, para aumentar la apertura de la búsqueda dentro de lo que proporciona la comunidad archipiélago, se trata de un potencial técnico que puede localizar varios puntos de acceso disponibles donde solo había un punto de partida y llegada, componiendo una nueva forma a la idea de rutas comerciales. Bueno, pasó rápidamente a segunda parte del concepto de anónimos gratuitos que tiene que ver con la propiedad genética. En su libro, son 2 páginas. En su libro Después de la Naturaleza, Merlin Strathern nos dice que la construcción de parentesco como un dominio específico en la disciplina de antropología tuvo lugar en un momento determinado, como capacidad de describir la producción cultural y los modos de hacer inteligible la colectivización de la vida en sociedad. La relación se desarrolló a continuación, principalmente por la antropología británica entre 1910 y 60, y se entiende como lo que cada uno hizo en todas las partes con los hechos de la naturaleza humana. Bueno, la construcción de parentesco acepta a la idea de que los hechos de la naturaleza son universales, mientras que existe una variedad de ideas sobre parentesco. Por lo tanto, se trata de hacer explícito el modo de construcción de conocimiento en sí mismo, ya que nos invita a pensar en el concepto de hecho natural para definir la sensación que experimentamos en el momento presente, de la búsqueda de un acontecimiento que marque un inicio o una referencia en que se define el post-evento. Aunque las tecnologías de reproducción asistida cuestionan la eficacia de esta forma de construcción de parentesco, Strathern dice que actuamos sobre la naturaleza, incluso los cambios de actividad y la transformación simbólica de la relación entre el ser humano y sociedad. Asumiendo como identidad primaria relaciones inevitables de la relación de parentesco
que foi capturada pelos antropólogos como construção simbólica que se produjo después de los hechos naturales. Con el uso de las tecnologías de reproducción asistida, la selección natural parece ser reinventada como la opción, lo que nos permite pensar que tal vez he llegado al momento donde los replicantes que no van a existir con base biológica y que nos conducirá a imaginar un futuro en que no se construye la relación basada en la reproducción humana. Se trata de una implosión que sugiere una otra ontología de lo social, desde la aparición de la construcción híbrida de parentesco, donde los actores no son todos humanos. Paso a continuación desarrollar algunas pruebas de esta implosión, con el fin de caracterizar la construcción de la persona que dona a partir de la donación anónima, recurriendo al uso de patrimonio genético congelado, que se puede comprar para el diseño de los bebés utilizando la reproducción asistida. A partir de la oposición entre dos polos ideales, la concepción y la fabricación de la persona física, en que el segundo consiste en una selección de gametos compatibles y caracterización fenotípica de los donantes, gostaria de contextualizar el desarrollo de técnicas de reproducción que se chocan con los derechos de la personalidad y de origen genética, poniendo en diferentes registros la dignidad de la persona. Las leyes que promueven o moderan la investigación en salud son muy diferentes en los distintos países. Sin embargo, en todos estos casos, la intervención es parte del nuevo plano de producción sobre lo natural. En resumen, es inevitable o no la necesidad de estanquizar las prácticas sociales actuales, donde desaparecen las fronteras entre lo que somos y la disposición orgánica que damos a nosotros mismos. La falta de regulación sobre los límites de ingeniería genética ha dado lugar a la creación de cientos de miles de hijos de donantes anónimos e invita a hacer frente al problema de la autocomprensión ética de nuestra especie, compartida por todas las personas morales. Un individuo programado eugenésicamente, tiene que vivir con el conocimiento de que su derecho de nacimiento fue manipulado con el fin de influir en su manifestación fenotípica. Esta es una cita de Ravenous. Los procedimientos médicos para la adopción de las tecnologías de reproducción asistida son diferentes en cada país, lo que sugiere diferentes relaciones debido a la imposición del anonimato en unos, gratuidad en otros, y restrinjan ciertos procedimientos médicos, tales como la inserción de más de 4 huevos para fertilización. Sin embargo, para llevar a cabo el proceso que llamamos de eugenesia liberal, en todos los casos que se pone a la final, lo que se pone como problema es la finalidad de la persona en sí misma, mientras que debe ser capaz de tener una vida como reconocimiento, como relación instituible en relación a sus compañeros. Aquí está el argumento moral que nos presenta Habermas para pensar la individuación y la universalización de la autoría en dirección a sus vidas, entrando en conflicto con la manipulación genética y la producción de soluciones para fertilización asistida. Paso al parágrafo final. ¿Okay? El aspecto rizomático de parentesco en cuestión sugiere un cambio en la producción de la subjetividad ontológica mediada por la tecnología, la generación de los super niños que se espera y que la madre ahora plantea crear de su propia manera, a diferencia del encuentro casual, y quiere que se respondan en algunos deseos, a menudo como el color de ojos o pelo del bebé. Esos deseos autorizan a los médicos a dejar para un método de selección de donantes racista, así como también de gametas, la realización de un cambio de concepción instrumental de naturaleza, mediada ahora por prácticas médicas, clínicas y donantes privados, promoviendo una conversión de tipo que transforma en la información en información saludable o no la herencia genética de una persona. La satisfacción de los deseos y mismo las necesidades nos invita a reflexionar sobre la manera de reunir el material que se produce escasamente, informado por los estudios de la disciplina, la que añadimos un tráfico de la forma ontológica conceptual, dando lugar a un flujo que se legitima con la participación de anónimos y gratuitos. En ese sentido, como pensar los niños biológicos en relación a otros niños adoptados, presentados como donde presentamos un tercero componente,
que es el anonimato. La noción de la naturaleza puede ser movilizada para entender ese nuevo fenómeno en que la relación hombre-máquina no solo va más allá de los conceptos actuales de la naturaleza y parentesco, como sugiere la necesidad de una nueva ética para abordar la convivencia entre los seres humanos e entre humanos y máquinas. Bueno, conclusión. Esperamos anunciar hace hincapié en la aparición de un libro, Cuerpo Máquina, que aprovechaba las redes no autómatas ubicadas, sugerindo una alteración de las formas capitalistas de sociedad que se establecieron en la realización de un valor monetario con la perda, presentando la gratuidad como un fenómeno común y más allá de lo natural. Frente a la perda del autorreconocimiento de la especie, frente a las posibilidades de sustitución del carbono por el silicio en nuestros cuerpos, la promoción de nuevas relaciones de parentesco y de sexualidad, gracias a la técnica, queda por imaginar el amor de humano virtual que para nosotros se actualiza. Una última cita: el amor es por el ser humano. No, paso esto. Termino. El espacio ocupado en las funciones ejercidas por el individuo antes, en referencia a un cuerpo indivisible como definición de una especie, sigue amenazado desde un punto de vista de conservación del humano en su forma natural, al que Banco de Semen contribuye para romper. La oferta de productos en porciones humanas manipuladas y clasificadas por características fenotípicas de los donantes nos interesa en este momento como una conversión del patrimonio genético humano en información anónima y gratuita, situando las diferentes consecuencias que las variaciones de anonimato y gratuidad vienen provocando en los países donde se adoptan las técnicas de reproducción asistida. Suponiendo que la conciencia pública sobre el tema, la donación anónima de esperma alcance el derecho a ignorar la personalidad del niño no nacido, al tiempo que habla de la solidaridad contribuyente al nacimiento de los niños, soñados por tantas madres. Autorizado por la ausencia de restricción ética en la producción de los niños, el acceso a las tecnologías de reproducción no es solo un medio de curación para parejas con infertilidad, pero legalmente se convirtió en parte del espectro de posibilidades para la formación de la familia y la creación del lazo consanguíneo de la procreación autónoma. Además de especular sobre las relaciones de género, estamos interesados en el hecho de que la técnica no puede restaurar las habilidades naturales y obtener ayuda a deseos producidos que antes no existían. Entonces, ¿cómo mantener el desarrollo técnico-científico sin aprobar su gran discurso de consumo eufórico o irresponsable que no tiene en cuenta la reflexión sobre el futuro de lo que es común y lo que eso significa como naturaleza humana y lo que eso significa para las relaciones futuras? Es esto. Gracias. Bien, hola. Abrimos la ronda de preguntas. Adelante. En este contraste entre lo natural y lo artificial, distingo lo que es un jaguar felino de un jaguar, un automóvil, pero la vaca, ¿de qué lado cae? La vaca, ¿es artificial o es natural en este planteo que estás poniendo? Sí, de verdad, no estoy para... ¿La vaca es artificial o natural? En el planteo que estás poniendo, sí. La vaca moderna, ¿no? Lo que comemos hoy en día. Bueno, pienso que es tanto natural cuanto artificial. Ok. Sí, sí. Yo pasa que no sé si la sugerencia, hay como una imagen ahí para pensar, ¿no? Una imagen así como medio marburgiana, digamos, si el procedimiento, digamos, en algún momento se estaría, digamos, no sé si estás haciendo esta comparación, bebé torrent, si se puede bajar un bebé
¿no? Eso, anónimo y gratuito, cumpliendo con por el programa de Platón, digamos, de República, ¿no? Son todos hijos de todos y los bajás como bajás un archivo Torre. ¿Es eso? No, no digo, pero quería fijar la imagen. Bueno, un buen resultado de que lo presenté, gracias. Sí, Exacto. Ahora, vos cuando hablabas al final dijiste, no me acuerdo, ¿consumo irresponsable o...? Consumo irresponsable. Sí, euforia. Una euforia en bajada de torrents o no sé por dónde lo... No, entonces pienso que hay esos dos momentos. Un momento un poco más optimista con esa idea de torrent, sí, que aparte de proponer un concepto, pienso que trabajo también dentro del activismo con esto todo, entonces sí, de facto es algo que me parece eufórico optimista. Pero esa es la parte de expansión del sujeto, ¿no? Cuando se habla de análisis gratuitos desde el punto de vista de técnicas de reproducción, es cuando el concepto se revierte, se vuelve contra. Entonces la persona se convierte en información con los torrents, pero la información también se convierte en persona. ¿Tenemos miedo de eso? No sé si tienen miedo, pero la manera como organizamos nuestra sociedad no está preparada para trabajar con esto. Por eso hablaba de naturaleza, por eso hablaba de la idea de parejas monoparentales, todo eso. Entonces, la herencia ahora no es de una pareja, que es natural, pero es monoparental. Entonces, ¿cómo se organiza la transmisión de propiedad? No te falta el sistema operativo. ¿Más preguntas? Te hago una pregunta, Teo. No, de hecho. Adelante, por favor. Perdón. Quizás es tu planteo menor o no, pero ¿cómo explicar que sucedan estos acoplamientos, digamos, de comprensión del sentido técnico de funcionamiento de la máquina esta que planteas en el intercambio del torrent, y que no sea un límite para decir, bueno, solamente quien tiene un sentido de código, digamos, puede, es decir, aquel que conoce el código puede intervenir en este proceso de creación, expansión del sujeto y demás? No sé si se me entiende. Cuando Simondon plantea los acoplamientos, está pensando de alguna manera, o por lo menos en mi lectura, en los operadores técnicamente calificados, digamos. Pero uno puede pensar en la imagen del prosumidor, como lo llaman ahora, es decir, el productor-consumidor de videojuegos, por ejemplo, a mitad de camino, digamos, como un híbrido que en algún momento le pone, utiliza un motor para el desarrollo de los videojuegos, pero que en algún momento empieza a tener una dimensión de sentido técnico de la máquina, es decir, si juega o no dentro de la invención colectiva esta que está planteando. Sí, bueno, un tercio de toda la circulación de datos en Internet se hace utilizando torrents. Entonces no es tanto un problema de comprensión técnica, pero la gente está utilizando torrent para intercambiar archivos. Entonces no tanto esa profundidad de conocimiento, este acoplamiento ya se pasó, no es algo que se va a pasar, ya se pasó. Lo que intento es demostrar que ese acoplamiento no solo está existiendo, como está erigiendo nuevas formas para concebir la idea misma de propiedad intelectual. Porque si en el siglo pasado funcionaba muy bien, ok, tenemos las medias y vamos a cuantificar la circulación, no se puede cuantificar los torrents, porque los torrents son gotas de agua listas para una tormenta. Es una idea de cuantificación que no es una economía de abundancia, otro problema. Cuando se habla de propiedad intelectual, se hablaba de las mercancías que son bienes que son escasos, ¿no? Que, bueno, con los bienes abundantes eso no funciona. Y ahí mismo te pregunto cómo funcionaría la noción de información, digamos, si cambia, si es necesario repensarlo o no, digamos. Sí, claro, por eso, porque la información no es solo el dato que se puede cuantificar, pero justo la información son las redes de tecnicidad, son las redes de informar, dando nueva forma a lo que era antes una información, un conjunto de datos cerrados que, bueno, voy a intercambiar de aquí para allá. Por eso la noción de información se cambia totalmente.
Esto es parte, si mínimamente descrito, de una guerra que no es una guerra de política en un sentido más clásico, pero una guerra ontológica, porque se está cambiando las maneras de concebir las cosas, lo que existe, cómo las cosas están funcionando, toda esa idea de eficacia, todo lo que existe y lo que no existe gana, segundo, me gustaría dejar un poco más claro, una nueva forma. Entonces, por esto, información desde este punto de vista es totalmente distinto. Bueno, una última pregunta, porque estamos un poquito justos con los tiempos. Adelante, Gonzalo. No, una pregunta ontológica. El problema de la gratuidad, dada la guerra ontológica, dado el diagnóstico que me parece estás dando, ¿la guerra ya no estaría ganada, digamos, por el dispositivo que viene empujando? Y en realidad no hay algo que ese dispositivo ontológico de información no puede cobrar, y la gratuidad es como inevitable, no es una posición política que se toma, sino que más bien uno se deja llevar o no por el flujo ontológico o la ola anémica que corresponde, y que lo que quieran cobrar que cobren, pero quedará como el Vaticano, digamos, que está abierto, pero que es otra cosa que los grandes. Bueno, de facto creo que sí, la gratuidad es un hecho, es algo que... Pero tampoco se puede olvidar de la guerra política que, por ejemplo, nosotros para tener más conexión a internet necesitamos de proveedores. No tenemos esta autonomía total para... Entonces hay una mezcla. Desde un punto de vista ontológico me parece que si la gratuidad nos ayuda a pensar todas esas nuevas formas de concebir el trabajo vivo y la manera de compartir bienes, riquezas y todos los bienes comunes. Pero tampoco se puede ganar una guerra donde los medios que hacen parte de esa nueva forma de pensar lo que es información no son Es un problema en torno a los medios de provisión, no tanto de producción, los medios de proveeduría, no sé. Estoy hablando de un acoplamiento humano-máquina. Sin la máquina no hay acoplamiento. Entonces básico, ¿ok? Pregunta, bueno. Perdón, ¿puedo? Esto de guerra ontológica me mató. Digamos, si una ontología, digo, ¿no? Mal y pronto, es una especie de estado mental, ¿no? Es decir, una concepción de lo que un individuo es, o una cosa es, o una información es, o un dato es. Y si toda concepción mental de lo que es, cada, digamos, cuerpo viviente parece basarlo en lo que toca, vive, siente y escucha, ¿no? Es decir, que intuitivamente nos formamos un concepto que irradia una generalidad X que llamamos ontología. Una guerra ontológica sería, digamos, como una guerra de cierto tipo de mentes contra cierto tipo de mentes respecto de la visión de algo que sería el mundo. Por favor. Prefiero irme para darte este concepto, lo tomé prestado de la producción contemporánea de antropología. Por ejemplo, existe el multinaturalismo de Eduardo Viveros de Castro. Su último libro se llama Metafísicas Canibales. Él habla de la metafísica como plural, ¿ok? Este término es un término que es utilizado por Eduardo y también por Mauro Almeida, otro antropólogo. Están defendiendo la autodeterminación de los pueblos para que puedan vivir. Entonces habla de una política cosmológica. Sí, yo sé que el tema de la ontología es muy caro a los filósofos y todo, y que no tuve mismo espacio, tiempo para profundizar eso todo y explicar lo que me interesaba hablar más como guerra ontológica. Pero lo que me parece es que mismo la idea de cuerpo, corporalidad, la noción de persona que intenté movilizar desde el punto de vista de guerra ontológica de Eduardo y de Mauro, que la gente en norte de Brasil dice que la piedra crece. Bueno, si la piedra crece desde el punto de vista de la guerra ontológica, se supone el antropólogo dice, bueno, a mí me interesa entender cómo en Acre o en esa ciudad la piedra crece. Y no decirle que, bueno, la piedra no crece porque la metafísica blanca y todo dice que no. Entonces, ese punto de vista de trabajo antropológico, yo lo sé, es un poco
complicado y muchas veces es una lucha entre disciplinas y todo, pero hoy la antropología se aproxima mucho de la filosofía, sobre todo con esta abordaje ontológica, de guerra ontológica, tal como lo tomé imprestado para hablar de una situación totalmente distinta, que es el acoplamiento humano-máquina. Sé que podría avanzar un poco más, sí, pero ese es el contexto básico. Bueno, muy bien. Le agradecemos muchísimo a Thiago Novaes. Vamos a pasar a la siguiente ponencia.